Bienvenidos a mi podcast Historia de un hogar. En el episodio de hoy no voy a estar entrevistando a nadie, sino que voy a estar contando desde la experiencia y desde la ciencia por qué digo que los espacios modulan nuestra conducta, modulan cómo nos sentimos y modula nuestros hábitos. La realidad es que cuando estudié neuroarquitectura no estudié cómo la arquitectura, cómo el espacio nos puede ayudar a moldear nuestros hábitos y quiénes somos hoy, sino que habla de cómo el cerebro reacciona dentro de cada espacio según parámetros que vemos reflejados en los espacios. Pero a la par que estaba estudiando, empecé a prestarle atención a un montón de cosas y me di cuenta que sí o sí había que relacionar neuroarquitectura con hábitos, porque de manera personal comprendí de qué manera yo podía mejorar mis hábitos a través del espacio. Y te voy a contar personalmente dos cosas que me pasaron con esto que me hicieron dar cuenta que realmente valía la pena profundizar en esto. El primer hábito es el hábito del hacer ejercicio. Yo me di cuenta que según dónde estaba haciendo ejercicio me sentía de una manera o me sentía de otra. Y a su vez, quiero comentar que esto que hago hincapié, ¿no? De qué es lo que necesitas o qué hábito querés tener o cómo te querés sentir ahora, en este momento, siendo vos y siendo consciente de qué persona estás siendo en el día de hoy. Con respecto a lo que es ejercicio, me di cuenta que, por ejemplo, salir a caminar me gusta muchísimo más, me engancha mucho más que, por ejemplo, hacer una bici fija en casa, en un lugar encerrado o en un gimnasio. Y a su vez me pasó a través de los años que, por ejemplo, me enganché mucho más con una actividad como funcional en un gimnasio que era muy lindo, los techos súper altos, que eso desde la neuroarquitectura cambia un montón, porque son espacios que te invitan a como ser más creativos, por ahí estar un poco más libres. Hice un montón de tiempo, en ese momento me servía, porque también me gustaba la música del lugar y me enganché, hasta que me di cuenta que empecé como a desconectarme, porque algo en mí había cambiado, o sea, no tiene nada bueno ni malo cambiar, simplemente hay que estar atento a lo que el cuerpo nos está pidiendo. Y yo necesitaba hacer una actividad física que me calme un poco más, que me conecte más con el cuerpo, porque me pasaba que me conectaba mucho con la música y capaz no desenganchaba y tenía pensamientos de otro tipo que no iban para mi fin, ¿no? Que era como conectar con el cuerpo, relajar y dejar de pensar en ciertos temas a solucionar después del momento de entrenamiento. Y ahí fue cuando decidí cambiar mi tipo de entrenamiento y descubrí que, por ejemplo, el yoga y el pilates me encantan y los hago en lugares donde la concentración en el cuerpo y en el espacio es tan grande que realmente dejo de pensar en otra cosa, o sea, me conecto totalmente con el aquí y ahora. Y esos espacios también tienen o sea, una vinculación, que lo nombro un montón, una vinculación con los sentidos que es muy grande. Entonces, cada vez que entro a esos espacios, primero mi cuerpo entiende que va a ser ejercicio, que va a ser un momento de conexión y de relajar un poco la cabeza. Y segundo, desde los sentidos, ya el espacio te invita a ponerte en ese mood, ¿no? Bueno, saben que en yoga hay cuestiones aromáticas que son súper importantes, el espacio en sí me gusta muchísimo, la música es muy característica y en Pilates pasa lo mismo. Entonces, de esa manera comprendí que el espacio me estaba dando mucho más de lo que yo pensaba, porque no es que uno va a hacer ejercicio en cualquier lugar y listo, sino que primero tiene que escucharse y segundo, hacer algo que los conecte desde el espacio también, pero que te conecte con lo que vos querés lograr ahora, no con otra cosa. No digo que esté mal funcional. Seguramente en algún momento vuelva a necesitar esa conexión como más activa con el cuerpo y vuelva a hacer ese tipo de ejercicio. Por eso para mí lo principal es conectarse con uno mismo y conectarse a través del espacio para entender. Otro de los temas que me pasó
tiene que ver con el baño, como saben que estuve, y si no saben lo repito, estuve hablando que el baño es el espacio como de autocuidado y cómo uno se ve a sí mismo, cómo se cuida, qué se da. Y me pasó que yo tenía el baño y quizás no tanto era el tema del orden o no orden, sino el exceso. En un punto me di cuenta que estaba teniendo cosas en exceso en el baño, entonces mi mente realmente reaccionaba ante un exceso con una inacción. O sea, exceso, inacción. Eso es lo que mi mente relacionaba. ¿Por qué? Porque en definitiva, al tener tantos productos, estoy hablando de mí. Por eso es como tan importante hacer este trabajo sobre uno mismo. Esos excesos se transformaban en, bueno, no sé, ya me perdí, no sé qué rutina tengo que hacer, no sé si me tengo que poner esto de día, esto de noche. Era como una sobreinformación en los momentos más importantes del día, en los momentos donde uno por unos minutos se conecta con el autocuidado, tanto cuando te levantás como cuando te vas a dormir. Entonces empecé a ver el espacio de esta manera, creo que el baño fue el que desactivó el programa Hogar en Bienestar. Eh, y bueno, creo que va por ese lado, ¿no? Pude entender que a mí me pasaba eso, que era un exceso. Pude pulir, pude descartar, pude ordenar. Y hoy en día puedo decir que cumplo con mi rutina porque mi rutina es simple, sencilla y tengo todo a mano. Y me sirve a mí, a la persona que soy hoy, que le gusta ese momento, pero que no necesita un exceso de rutina, sino simplemente algo simple que lo pueda cumplir. Obviamente también tiene que ver mucho con el aroma y con demás cuestiones. Quería entonces contar estas dos cosas para entender, como de manera más práctica, cómo el espacio modula cómo actuamos. Ahora te quiero contar algunos datos teóricos de la neuroarquitectura, algunos de los puntos, para que se entienda un poco más hacia dónde va esto. El primero tiene que ver con la iluminación. ¿Qué estudiamos en neuroarquitectura? Cómo el espacio nos puede ayudar desde la iluminación a regularnos con nuestro ciclo circadiano. Desde que sale el sol hasta que se oculta, nosotros desde la arquitectura deberíamos acompañar ese proceso natural para que nuestro cuerpo se sienta en calma y se sienta mucho más tranquilo y nos pueda acompañar al buen descanso, que hoy es tan importante y también es tan difícil de lograr. Entonces, uno de los puntos es justamente ese, la iluminación. Y creo que si te tengo que dar un solo consejo o dos, volvemos a lo mismo, ¿no? Tiene que ver con un usuario en particular y con una persona en particular, pero creo que un buen cambio sería empezar a cambiar las luces frías por luces más neutras o cálidas, idealmente. Y también creo que es algo muy sencillo de hacer en el dormitorio, en el espacio donde dormimos, evitar prender las luces de techo, las que son más bien funcionales después de determinado horario, y empezar a prender luces mucho más cálidas y mucho más abajo de la altura de los ojos. Simplemente prender el velador. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo una lámpara de sal, puede ser el velador que quieras, pero que esté como más bajo, como si fuese que el sol, ¿no? ¿Qué pasa? A las 12 del mediodía el sol está arriba y es cuando tenemos mayor iluminación y es como la luz de centro de la habitación. Bueno, es evitarla, porque si no, el cuerpo ya se va a acostumbrar a pensar que en realidad todavía es de día. En cambio, las luces más bajas y cálidas nos van a ayudar a entender que está llegando el momento de ir a descansar. La segunda cuestión tiene que ver con el orden y no está relacionado directamente con neuroarquitectura, pero particularmente creo que el tema del orden es un tema muy, muy importante en un hogar porque ayuda al cerebro a orientarse y a poner foco, ¿no? Por ejemplo, si uno va a un dormitorio y está desordenado, instintivamente tu cerebro va a destinar parte de su proceso a pensar en que el cuarto está desordenado y no a pensar en que tiene que dormir, que es lo que debería suceder. Entonces, para mí el orden es algo súper importante
Y también es importante poder realizarlo en todos los espacios de la casa, no solamente en el dormitorio. Así que esto es como una invitación a repensar, a ver cómo nos estamos vinculando con el orden. Y por último, quiero nombrar el tema de los colores, que sí tiene que ver con neuroarquitectura. Está estudiado qué produce cada color, pero no quiero hablar de eso, sino que quiero como invitarnos a reconectar con esto de los colores. Siento que hoy en día, con tanta influencia de poder ver casas ajenas en redes sociales, uno tiende como a hacer casas mucho más blancas, mucho más despojadas de color, pero porque no hay como un animarse ahí, ¿no? Como experimentar, como darse cuenta realmente lo que le sirve, lo que le gusta a uno. Así que empezar también a conectar con los colores, porque hay muchas personas que les pasa que, bueno, tal color no me gusta porque me hace acordar a tal cosa, o tal color me encanta pero siento que mi casa no va porque me hace acordar a tal cosa. Entonces, empezar a como animarnos, ¿no? Y a ver esto, qué sensaciones nos produce en el cuerpo el uso del color adentro de casa. Por otra parte, lo que quería hacer en este episodio es contarles un poco que voy a estar dando una masterclass sobre el hogar en bienestar, donde vamos a hablar extensivamente por qué digo que los hábitos que el espacio, perdón, modula nuestros hábitos y cómo el espacio puede ayudarnos a desarrollarnos personalmente. Y ahora brevemente quiero contar por qué cada espacio lo vinculo con algo, con algo de desarrollo personal. Como les dije, el baño para mí tiene que ver con el autocuidado, pero por ejemplo el placar tiene que ver también con el autoestima. ¿Qué pasa cuando entramos en esa zona, cuando empezamos a vincularnos con nuestra manera de vestir? ¿Cómo estamos siendo hoy con eso? Por otro lado, el dormitorio tiene que ver con ese poder desconectar, con, esa, con el aquí y ahora, muy importante para desarrollarnos personalmente, con el disfrute de ese momento de desconexión. Por otro lado, el living tiene que ver con justamente la conexión, y no solo la conexión con nosotros mismos, sino la conexión con nuestra familia y la conexión con los demás externos a la familia. ¿Cómo está haciendo eso? Y por último, la cocina para mí tiene que ver con el tema de la organización y cómo nos organizamos en la vida. Esto lo armé porque hoy en día siento que es un programa que sí o sí hay que hacer, porque es un trabajo personal interno para entender qué es lo que nos tiene que dar cada espacio a nosotros para poder llevar adelante la vida que queremos y los hábitos que queremos. Por último, te quiero contar dos casos reales para que se entienda hacia dónde va, de cómo el espacio nos puede cambiar nuestra manera de ser, nuestros hábitos y nuestro desarrollo personal. El primero tiene que ver con los dos tienen que ver con asesorías de neuroarquitectura que hice. El primero tiene que ver con el dormitorio. Había una persona que me contactó porque su problema era que no podía descansar bien, había intentado varias cosas, pero el espacio no estaba ayudando a que ella pueda descansar. Entonces hicimos una asesoría y me di cuenta que lo que tenía es que ella trabajaba en el mismo espacio que dormía, cosa que hoy es bastante normal porque hay muchos trabajos que son home office y algunos días ir a la oficina, y por la falta de espacio puede ser que lo más práctico sea poner el escritorio en el dormitorio. Entonces empezamos a trabajar un poco cómo era su rutina de noche y nos dimos cuenta que el escritorio ahí realmente a ella, particularmente, la jugaba muy en contra. ¿Por qué? Porque ella, en vez de entrar al dormitorio y ya ponerse en modo relax, momento de ir a dormir, se acordaba capaz que le había quedado pendiente algo de trabajo, que se había olvidado porque había cortado a las 6 y después cuando vuelve a su dormitorio a dormir se dio cuenta que se había olvidado algo que podía esperar al otro día, pero al verlo ya necesitaba resolverlo. ¿Y eso qué generaba? Entraba como en un loop. Se sentaba, empezaba a mandar algún mail y de paso revisaba algo. Y algo de 5 minutos se terminaba convirtiendo en media hora, una hora, que quizás uno dice, pero ¿qué es media hora, una hora? No es nada. Ok, pero ella estaba fuera de su horario laboral y es como que todo lo que había hecho después de su horario laboral
para empezar a desconectar, relajarse y empezar a terminar el día, se reseteaba, porque su cerebro empezó con la luz azul, con preocupaciones laborales que por ahí ya se había olvidado. Todo eso no cooperaban para nada en su manera de descansar y en su higiene del sueño. Lo que hicimos fue encontrarle otro lugar al escritorio, que quizás era más chico, no era tan cómodo, pero le ayudó mucho a mejorar su descanso, porque una vez que entraba en el cuarto, colaborando con todo lo que tiene que ver los cinco sentidos, los aromas, la iluminación propicia para ese momento del día y que la computadora no estaba ahí, le ayudaba a desconectarse y a realmente ponerse a descansar. Otro caso es un caso de una familia que me llamó diciendo que necesitaba más espacio guardado en la cocina, que la cocina no le era funcional, tenían una cocina pegada a un comedor y ellos pensaban agrandar el espacio guardado simplemente extendiendo la parte de la cocina hacia el comedor. ¿Qué hicimos? Hicimos todo un análisis de cómo eran los movimientos, tanto a la mañana como a la tarde cuando los chicos llegaban del cole, para ver cómo era cada paso y cómo se organizaban en esos horarios que suelen ser bastante cargados, porque los chicos vienen como con mucha energía, pero también vienen cansados y también vienen con hambre, para poder cooperar en esto de la organización de la cocina. Nos dimos cuenta que quizás no era que faltaba espacio, sino que el espacio no estaba bien organizado. Ese espacio no estaba ayudando a las rutinas de esa familia. Y empezamos a dar vuelta a cosas del lugar para que el espacio sea mucho más funcional y después sí terminamos haciendo un mueble para guardar cosas que no tenían que ver con el uso diario. Y esos horarios mejoraron porque empezaron a darse cuenta de distintos hábitos que tenían, que uno los hacía en automático sin darse cuenta y no estaban ayudando, no eran fáciles de llevar a cabo en ese momento, ¿no? Parece algo simple, pero cuando uno está metido en esa rutina tan automática, no se da cuenta que eso es lo que los termina perjudicando. Por eso el espacio empieza a modular cómo actuamos, porque no es lo mismo tener que ir de una punta a la otra a las 5 de la tarde cuando los chicos están con hambre y uno se siente como que les tiene que dar todo, que hacer todo en un sector de la cocina porque simplemente había que reacomodar o agregar un toma. Cosas sencillas. Lo importante que quiero dejar acá es que lo bueno de la neuroarquitectura y de esto de los hábitos y los espacios, es que son cosas sencillas que podemos llevar a cabo para realmente mejorar nuestra calidad de vida y cómo nos sentimos en cada uno de los espacios. Por último, quiero dejarte una tarea pendiente. Quiero que ingreses en cada espacio de tu casa y empieces a cuestionarte qué te hace sentir ese espacio. ¿Cómo te sentís? ¿Qué aromas sentís? ¿Qué hábitos llevas a cabo? ¿Cuáles quisieras mejorar? ¿Cuáles quisieras dejar de lado? Porque eso también es un hábito, dejar un hábito. ¿Cómo querés sentirte? Y empezar a reflexionar qué te está dando tu casa hoy. Porque el tema es que no elegís tu casa una sola vez, la elegís cada día en cómo cuidarla, cómo respetarla y cómo así estás cuidando tus propios hábitos y tu bienestar. Gracias por escuchar este episodio de Historia de un Hogar y en el próximo episodio vuelvo a las entrevistas. Muchas gracias. En el episodio de hoy voy a ser mucho más práctica, no voy a estar entrevistando a nadie, sino que voy a estar contando cómo los espacios modulan nuestros hábitos.